salí de estudiar como a las 11 de la mañana y no me fui para mi casa, sino que me fui para otro lugar que se llama, hoy es El Faro, con unos amigos, y ahí estaba el retén de los chaneques y me reclutaron a mis 16 años y me llevaron a la brigada de artillería, pero la estatura no me dio por ser muy menor de edad. Me llevaron al regimiento de caballería, allí hice mi tiempo obligatorio, 25 meses. 25 meses eran en aquel tiempo. Eran 24, pero ¿Usted hizo 25? 25 meses. Y cuénteme, ¿y usted estaba cerca de caballería o estaba lejos? Yo vivía en el cantón Los Pajales, Puerto de la Libertad. Me quedaba lejos. Le quedaba lejos. O sea que usted lo reclutaron. En El Faro, entrada al Puerto de la Libertad. ¿Y ahí se lo llevaron en camión? ¿O? Sí, habían 2 buses que tenían los chaneques con jóvenes que traían de Teotepeque, de La Perla, del Zonte. Y cuénteme, y al nomás llegaron al regimiento, ¿cómo fue el ambiente? Fue un momento quizás desagradable para mí, porque desde que lo recibieron en la muralla de caballería, nos llevaron en Zapito hasta un lugar que se llama El Matadero, como a 5 cuadras adentro de la unidad militar, donde nos hicieron la prueba física, los pusieron en tenguereche y nos golpeaban. Era severa la disciplina en ese tiempo, el castigo, para ver quién iba a aguantar. De 40 que dejaron allí, solo aguantamos 20, los demás se fueron. La mitad. Sí. Los otros se fueron. Se fueron, no aguantaron, unos porque tenían 14 años, otros tenían 12 años. ¿Y algún problema quizás? Sí, les hallaron problemas físicos. Algo otros porque no quisieron estar. Al primer castigo que lo dieron, pedían que se querían ir. ¿Y los que se quedaron, qué seguía después de lo que hicieron? Después de esa prueba nos llevaron a la cuadra que se llamaba Reemplazos y allí estuvimos un mes agregados. Agregado es de que no calzábamos alta, sino pues solo estuvimos ni en instrucción, sino que lo mantenían esperando el momento, ¿verdad?, de que íbamos a calzar alta. Me recuerdo que un 1 de noviembre calzamos alta. ¿Y qué hacían ese mes? Solamente estar sentaditos ahí, y por veces los sacaban a hacer aseo, a andar recogiendo hojas, a barrer. Pero no bombeaban, no. Como no, los ponían a bombear. Eso quería decir. Los ponían a bombear, a hacer lagartijas, nos llevaban a trotar, así de civil. Bien tremendo ese mes porque no los quitaban el pelo, sino bien peludos, todos sucios. ¿Huelían? Sí, un mal olor terrible, ¿verdad? Me imagino. Y vino el momento de calzar alta. Sí, 1 de noviembre del 86, calzamos alta y allí empezamos la instrucción. Nos mandaron primeramente a la barbería que los pelonearan, los dieron el uniforme, un uniforme que le decían rana en ese tiempo. De aquel, pero no era el rana, no era un verde pushpo, ¿no? Sí, de ese. Ajá. Y las botas pijullas. Hijo, sí, me acuerdo de eso. De esas nos dieron y empezaron a darnos la instrucción. Lo más difícil de la instrucción que yo encontré en caballería, pues era la prueba en los caballos. En ese tiempo aún había el pelotón que le llamaban cuerda en caballos, que lo desnudaban a uno y desnudo lo subían a los caballos y el instructor o el sargento que estaba dando la instrucción o poniendo el pelotón al soldado, pues le hacía mates con el cabresto al caballo, el caballo corría alrededor en círculo. Solo el mate le hacía y el caballo Ya sabían ellos, corrían al círculo. Cuando uno caía, porque se ponía bolo, ¿verdad?, tanta vuelta, con agarrotazos lo levantaban y que tenía que subirse uno al caballo nuevamente. ¿de verdad? Sí. O sea que la instrucción, si instrucción no fue instrucción de patio. ¿Cómo no? Sí, había instrucción de patio, pero dentro de la instrucción de patio iba la instrucción en caballo también en ese tiempo. O sea, cómo desenvolverse en tiempos de guerra en caballos. También estaba la área de las tanquetas, de los tanques. También me llama la atención. Era caballería, estaba la montada y también estaba la... Estaban los tanques, sí, porque estaba el escuadrón blindado que era solo de tanques. Y sucesivamente todas las escuadrones tenían su grupo, su sección de Casways, o sea, tanquetas. En esa habían tanquetas artilladas
que tenían una .50 y un M60 a cada lado. Esa solo transportaba 6 soldados, los municioneros. Y estaban las tanquetas de transporte, que eran 8 soldados. Esa solo tenía una M60 enfrente y a los lados. Esas eran de transporte. Estaban también los LM, eran unos tanquecitos que tenían el mortero 90 puesto. Sí, y el 81. Mortero 81, sí, adaptado. Me parece que es importante compartir la experiencia que viví esos 25 meses en el regimiento de caballería. Pero había una gran diferencia de un batallón al regimiento a una brigada, porque en el regimiento de caballería solamente andábamos sobre las carreteras, cuidando las carreteras, los puentes, algunos en los cafetales, en las haciendas, o sea, más que todo cuidábamos lo que es carreteras. Los patrullajes, había una sección que se llamaba de dragones, que era un curso especial que uno sacaba también de infantería. ¿Cuál era a qué se dedicaban? Los dragones patrullaban los perímetros de la base, 2-3 kilómetros fuera de la carretera. Así es de que los dragones patrullaban los perímetros donde estábamos. Por ejemplo, si íbamos a Usulután, 3 o 4 kilómetros de la carretera hacia la montaña, patrullábamos. Era una sección de infantería. Sí, le decían dragón porque sacamos un curso equivalente a los recondos. ¿Verdad? Equivalía. Allí le enseñaban también embarque y desembarque en los tanques. Tirarse de una tanqueta en tercera velocidad. Una buena velocidad. Había una instrucción directamente especializada para los tanques. Había, que se llamaba el curso mecanizado. Así se llamaba. Y el que llegaba a caballería tenía que estar en la montada y tenía que estar en las dos partes, ¿no? Debía de saber las áreas todas, pero ya cuando terminaba la instrucción lo mandaban específicamente a un solo escuadrón. Por ejemplo, a mí me mandaron al primer escuadrón del 2º batallón mecanizado. Andábamos en tanque. Ahí anduve. También fui parte de los dragones, de los que patrullaban a perímetros en el monte. Por ejemplo, caballería solo tenía un sector que sí de infantería lo operaba, que es La Libertad y el volcán de San Salvador. ¿Esos eran patrullajes perennes que tenían? Sí, eran operaciones militares, operativos de infantería. Pero lo que era Chalatenango, lo que era Metapán, Santa Ana, Usulután, Morazán, La Unión, San Miguel, lo hacíamos en tanque, sobre las carreteras. Sí. Así es de que yo ahí aprendí mucho en caballería en cuanto a armas, pero la experiencia ya de infantería no aprendí mucho. Para mí fue un cambio terrible porque yo salí de caballería. ¿Y a usted qué le daban de equipo? ¿Me puede describir cuál era su equipo que andaba? Como soldado en caballería yo andaba el M16 recortado, 8 cargadores llenos de munición, 800 cartuchos de reserva, hasta allí. Hasta ahí yo aprendí a usar granadas M67, Low, la .50, pero artillada. Pero Low no los daban ahí en caballería, ni granadas de mano, no los daban. Pero había una particularidad, yo me recuerdo que había una particularidad en el regimiento de caballería, que todos andaban con M16 recortado, ¿verdad? Sí. Mientras que en cualquier otro batallón o unidades de otros lados, el que andaba las recortadas solo el oficial. El oficial. Sí, la mayoría eran M16 largos. Largo, cabal. O G13, por ahí por el 85, 86. Mire qué bonita la experiencia que me está contando. Y por ejemplo, el caballerango, les decía. Caballerango. Un caballerango que anduviera directamente con los caballos. ¿Qué era su misión, por ejemplo? ¿O para qué se instruían? Esos, últimamente, ya por el 87, se formó una sección que se llamaba sección de monta. Ellos quedaron para hacer espectáculos en las fiestas patronales, presentaciones. Después de la instrucción, todavía el 86 los instruyeron en caballos, pero ya el 87 vieron que ya no funcionaba de esa forma. En la guerra no funcionaba ya, sino de que los tanques eran los mejores. Formaron una sección que se llamaba sección de monta, que solo lo llamaban a los pueblos para las fiestas patronales donde daban espectáculos. Pero ¿y en su tiempo? ¿Un caballerango qué era? Digamos que no era para presentación, ¿qué hacían?
pero sí los entrenaban. Debíamos de saber, porque en determinados momentos iban a servir los caballos bien entrenados. Si uno, habían formas como los educaban a los caballos. Si uno iba montado en el caballo y le tocaba 3 veces el pescuezo al caballo, el cuello al caballo, él se echaba inmediatamente. Y uno servía de trinchera para el soldado. Morían. Nada más que nosotros en instrucción los dieron eso, ¿ves? Pero en la realidad sí, en guerra sí morían los caballos porque servían como trinchera. Incluso, no sé si ha visto alguna película donde hacen eso, yo lo he visto. Sí, ya he visto. Pues en caballería se llevaba a cabo, y como caballos que son chilenos, ¿vea? Grandísimos, grandes y bien entrenados. O sea, si usted pues, amén, hermano, si usted le tocaba una vez al caballo con el lacial que andaba en las rodillas, el caballo puede saludar. Se hinca con una rodilla y saluda al pueblo, o sea, a la gente, ¿vea? Que está ahí. Entonces son bien entrenados. Bien. Mire, ¿cómo me dijo que se llama? Margarito Ayala Salgado. Mire, Margarito, cuénteme, y en ese momento no, o sea, usted no vivió la guerra con enfrentamientos crudos. No, en caballo, no, en caballería sí, en los tanques. Yo tuve la experiencia de estar en la 4ª brigada cuando se la tomaron la tercera vez. Ahí estaba. Pero estando de alta en caballería. Estando de alta en caballería. Estábamos cuidando lo que es el puente Colima, el puente Limón, por Azambi, una residencia que hay ahí antes de Chalatenango. Toda esa calle cuidábamos en las tanquetas. Pero yo andaba en el puesto de mando como operador de la base RC-67, un tipo de radios que había ensamblados en los tanques. Entonces yo andaba en el puesto de mando. Y el puesto de mando iba a dormir a la 4ª brigada. Ahí me recuerdo que como a las 12 de la noche mataron al que iba de ronda, al oficial que iba en una jaibita, rondando el perímetro de la unidad de la 4ª brigada. Y fue cuando se metieron la guerrilla, encalzonetados, sin zapatos. Eran fuerzas especiales. Pero me está hablando de que hicieron una incursión totalmente, o sea, tipo calladito. Sí, la primera casi se acabaron la 4ª brigada, la segunda también, pero la tercera fue menos, mataron menos gente, pero sí la incursión que hicieron, y lo que hicieron ellos, como estaba una área minada alrededor, se entiende que el soldado que estaba en el garitón era infiltrado, porque el guerrillero ahí es cuando el oficial paró la jaiba, jaibita le decían unos vehículos chiquitos. Para pedir parte salió el soldado a darle parte, uniformado, y le dio parte. Cuando arrancó la jaibita, ahí le dio lo ametralló. Sí. El soldado que andaba acompañando al oficial corrió hacia abajo a la guardia a informar, y ahí empezó la balacera. Ya estaban dentro en las cuadras los guerrilleros. Ahí los quemaron 2 tanquetas a nosotros. O sea, RPG-7 les cayó y lo mataron 4 soldados de caballería. Quemaron las tanquetas, pero no había nadie adentro. 4 soldados murieron. ¿De los de ustedes? Sí. O sea, no le dieron fuego, sino que un RPG-7 le cayó. Así es. ¿Y usted estaba ahí esa noche? Ahí estaba, durmiendo. ¿Esa fue la primera o la segunda incursión? Tercera incursión, la última que hicieron. Y cuénteme, ¿cómo se sintió ahí adentro, ese infierno, no sé? Yo nunca había tenido una experiencia de estar dentro de una unidad y que de dentro salieran los combates. Sinceramente, yo era la primera vez que vivía esa experiencia, de oír ese combate tan fuerte, y que de las posiciones de los mismos soldados disparaban el mortero 90 para dentro de la unidad. Fue una sensación de admiración, y miedo, de sorpresa, miedo. Fue tenso en el momento, fue tenso, Margarito. Miedo. Me recuerdo que el oficial dijo, los quemaron 2 tanquetas, les cayó un RPG-7, hay 4 soldados muertos, aborden el vehículo y vámonos, porque los van a matar a todos. Y me recuerdo que como a las 1:30, 2 de la mañana salimos para Colima. ¿A qué hora comenzó? Eran como las 12 de la noche. Más o menos. Y aguantamos el combate como 2 horas. Y después dijo el oficial, vámonos para Colima, porque él estaba a cargo del puesto de Colima. Pero se refiere se refiere el oficial
De ustedes, no al oficial de la Cuarta Brigada. Al oficial de nosotros, Teniente Díaz Colocho se llamaba él. ¿Y cómo se llama? Y si él decidió eso, pero tenía que darle parte también al que estaba ahí, ¿no? No, porque él se encargaba con el comandante de caballería. Entonces en ningún momento teníamos responsabilidad nosotros de defender. Era como solo ir a dormir. Solo a dormir. Ya. Ajá, no había responsabilidad. Claro que estando ahí teníamos que hacer algo. Cuénteme, ¿salieron a esa hora de la madrugada? Sí. ¿Y la unidad esa? ¿Cómo seguían? Todos los que estábamos de caballería dentro de la cuarta salimos a esa hora, dejando los soldados que ya los iban a evacuar el siguiente día porque no podíamos sacarlos. Y la cuarta ya estaba más calmada la balacera, ya había tomado dominio la cuarta brigada, porque nosotros teníamos un tanque también enfrente del comedor de oficiales, que estaba disparando las 50 para las elevaciones. Ya estaba controlado el fuego, era menos. Pero, ¿Y cómo se miraba aquello, Margarito, antes de irse ustedes, cómo se miraban? Aparte de lo feo de las tanquetas quemadas, de los tanques quemados, ¿cómo se miraba el ambiente destruido que había caído? Mire, lo más que daba miedo eran los gritos de los soldados heridos, que gritan, ¿verdad? Y quizás como cuando llegan las 12 de la noche el 31 de diciembre, ¿verdad? Que le harán un mazón y las trazadoras, las llamas de fuego de las trazadoras, ¿verdad? En la noche, como bien oscura la noche. Pero no habían nanas, no habían... Habían 2 nanas de turno, pero a ellas no les pasó nada. Me recuerdo que en la comandancia cayó una papaya de 90, pero el comandante no estaba también. Mire, pero se podría, así como murieron esos amigos suyos, bien hubiera podido ser su momento también, pero Dios es grande, mire. Dios es grande en misericordia. Sí, porque después de eso tuve la oportunidad de estar cuando se tomaron Colón. Yo estaba en una sección de emergencia esa noche y me mandaron a Colón, que habían matado a los chaneques y a la guardia que estaba allí. Fui también allá a Colón y gracias a Dios no me pasó nada, Dios me guardó. Miren, nosotros les decimos chaneques, pero en buena bueno, así les decían ¿verdad? Antes. Pero hay mucha gente que nos ven en Australia, en España, y me preguntan, ¿qué es un chaneque? Un chaneque es un paramilitar, alguien civil que le dan un curso de cómo usar las armas, cómo defenderse de un mes. Por eso les decían chaneques o paramilitares, porque no tienen una instrucción completa como soldados. ¿Todo eso usted lo vivió en 1980? Del 86 al 88. En el 86, cuénteme, Margarito, ¿y qué ha sido de usted después de eso? ¿Qué ha sido de su vida? Bueno, en el 88 salí de caballería, ya con mi tiempo obligatorio, un joven ¿De cuántos años? Como de 18 años. Salí del regimiento de caballería y ingresé al batallón Bracamonte, batallón de reacción inmediata, una experiencia nueva.